Sí, señor. Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del gobierno dominicano y director general de comunicación de la DICOM, que por cierto, Roberto, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el día 8 hoy que conmemoramos ese Día Internacional de la Mujer, estaba comentando hace un ratito que la Dirección de Comunicación de la Presidencia, por primera vez en la historia de la República Dominicana, tiene una línea de reconocimiento y de orientación precisamente sobre los derechos de la mujer y de cómo la mujer ha ganado espacios impresionantes en estos 6 años de gobierno incluso, y estábamos viendo algunos de los testimonios precisamente que ha producido la DICOM sobre mujeres que están en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, mujeres que realizan todos los tipos de oficios y de actividades en la sociedad dominicana. Y quería comenzar precisamente reconociendo ese papel y ese trabajo de comunicación, precisamente, que visibiliza a estas mujeres que están en toda la sociedad dominicana y desde luego a partir de unas políticas dirigidas también a reconocerles el derecho, el papel que tienen en la sociedad y a visibilizarla, a que se vea y se reconozca ese papel y ese derecho. Ahora, no sé si quieres decir algo. Buenos días Ramón, buenos días Sergio. Tú has dicho dos palabras que me resultan clave del esfuerzo comunicacional que hemos hecho desde la Dirección General de Comunicación hacia las mujeres, que nos gusta hablar en plural, mujeres, no nos gusta esto de la mujer, como si hubiese una sola mujer, un solo modelo de mujer, sino que hay muchas mujeres y todas son viables, son posibles, son correctas, son las que existen en la realidad, Tú hablabas del reconocimiento, es decir, el esfuerzo que hemos hecho es de reconocer los lugares, las posiciones que han logrado alcanzar las mujeres por ellas mismas. Es decir, no es que no la estamos deificando, no es aquel ser etéreo, aquello del ser etéreo, la mujer, todo eso es basura. Es decir, es una mujer concreta, de carne y hueso, inteligente, trabajadora, estudiosa, que se ha abierto camino venciendo obstáculos, ¿no? Y entonces ese reconocimiento. Y por otro lado, la necesidad que nosotros vimos desde nuestro gobierno de visibilizar cómo ella ha ido ganando espacios, pero también que esa visibilización y ese reconocimiento sirva de estímulo, para que siga en esa labor, porque mientras mejor estén nuestras mujeres, mejor estamos los hombres y en conjunto la sociedad. De modo que trabajar a favor de las mujeres, ser feministas, porque lo somos feministas en el sentido de que reconocemos los derechos de las mujeres que son iguales a los hombres, derechos iguales, no aquella monserga de muchos machistas que no reconocen a las mujeres, que dicen que somos diferentes. Pues claro que somos diferentes, y por suerte que somos diferentes, ¿no? Y qué bueno, y qué sabroso, y agregaría, que seamos diferentes, pero tenemos iguales derechos, y entonces en ese sentido nuestro gobierno ha venido trabajando. Y quiero destacar, y permítame algo más nada más sobre el tema de las mujeres en la República Dominicana, cómo con políticas concretas, sin mucho alarde, sin mucha declaración, el gobierno del presidente Danilo Medina ha ido facilitándole esa batalla cotidiana a las mujeres dominicanas, porque de eso que se trata. El papel de un gobierno es facilitar, destrabar, crear condiciones para que con la iniciativa, con la ilusión que pueda tener cada sector de nuestra sociedad, en este caso las mujeres, pues puedan tener éxito en la concreción de esa ilusión. Cuando hemos hablado de apostar a la democratización del crédito, pues hemos pensado en primer lugar en esas mujeres emprendedoras de nuestro país que se buscan el peso donde quiera puedan producirlo. Entonces, esas mujeres que ya están ahí, que no se la ha inventado el gobierno, apoyarlas, sencillamente apoyarlas. ¿Con qué? Con lo que ellas necesitan, con crédito a buenas tasas de interés y con capacitación. Enseñarles cómo técnicas elementales, sencillas, de cómo deben administrar su negocio, cómo pueden establecer los precios de los productos o los servicios que ellas ofrecen. Y por otro lado, en el caso de sus familias, cómo
elevar sus ingresos reales, porque estamos hablando de una sociedad donde el 40% de los hogares están encabezados por madres solteras, de modo que el tema de las mujeres adquiere una dimensión importante en nuestro país. Estamos hablando del 40% de los hogares. Entonces, tenemos que tener un tratamiento especial. De ahí que la jornada escolar extendida, pues es un gran apoyo porque es una transferencia de renta a esos hogares, a todos los hogares, pero en el sentido muy particular en respaldo a esos hogares encabezados por mujeres. Cuando aumentamos la afiliación al seguro de salud, pues también estamos teniendo políticas hacia las mujeres. Ustedes me dirán, pero son políticas hacia los hombres. Claro que sí. Pues claro que sí, porque no hay una antinomia, no hay un enfrentamiento, no hay una divergencia, no hay una dicotomía, es a la población de la que forman parte las mujeres. Lo que sí estamos haciendo es reconociendo, lo que decía Ramón, y aquí vuelvo y termino, y visibilizando esa situación. Así es. A propósito de mujeres, aquí está la compañera Kenia del Café Santo Domingo, que viene todos los días, religiosamente, a compartir ese café con nosotros. Qué maravilla, muchas gracias. Al Café Santo Domingo. Me imagino que está orgullosa del Día de las Mujeres Dominicanas, sí, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad, Kenia? Muchas gracias a Kenia, sí, la compañera Kenia que está todos los días aquí con nosotros. Y gracias al Café Santo Domingo, que patrocina a Ojalá también. Claro que pero sí. Qué bien, Ramón. Sí, no, claro. Además ellos no se pierden porque ellos saben que Ojalá ellos ganan aquí en Ojalá. Y están cerquita los ocoeños de los Vanilejos. De los Vanilejos. Así mismo. Sí, porque ustedes dos son dos ocoeños. Bueno, este es ocoeño por adopción. Sí, por Scarlett. Mira, Roberto, el pasado miércoles 27 de febrero el presidente de la República, Danilo Medina, rindió cuentas al país. Yo digo que eso es un ejercicio ritual, ¿verdad? Porque la verdad es que se rinde cuenta todos los días. Y este es un gobierno de una gran transparencia. Bien que tú lo digas eso. Me parece que hay que reconocer. Sí. Gobierno de una gran transparencia, es un gobierno que rinde cuentas permanentemente, todos los días. Tantas cuentas rinde que sabemos cuántas visitas sorpresa van. Sí. 240. 240. Óigame, usted no le puede buscar a eso, ¿verdad? Además, usted puede saber cuánto se ha invertido en cada una. Usted quiere más transparencia que esa. Vaya a la computadora, busque visita sorpresa en la página del Ministerio Administrativo de la Presidencia y usted va a encontrar todo ahí. O sea, Ramón, ¿hasta cuántas cerdas madres? ¿Cuántos becerros? Todo el detalle. Está todo al detalle ahí. Aparte que el presidente es un presidente muy cercano. La política pública del presidente ha sido llevar a la marginalidad, a la zona más apartada, ese criterio de inclusión y de justicia social. Así es. Por ejemplo, usted mencionaba, bueno, antes de caer el tema del discurso, porque el discurso también hace referencia a eso, el tema de cómo políticas que son dirigidas a la población benefician a las mujeres. Y yo creo que una de las más emblemáticas, sobre todo en un país donde las mujeres han sido asesinadas por la tenencia de la tierra, es lo que se está haciendo en la Comisión Nacional de Titulación. Sí. Como 56,000 y pico de dominicanos 53,000 tienen 53,000 tienen títulos de propiedad definitivos, rompiendo todo un entramado institucional cuyos costos de transacción serían inaccesibles para miles de mujeres. Y es un proceso que requiere seguirse profundizando, pero que su realización supera todo lo que se ha hecho en tema de tenencia de la tierra en República Dominicana, pero es sobre todo una reivindicación a Mamá Tingó. Correcto. Y a otras muchas mujeres. Sí, pero digo Mamá Tingó porque aquí tuvo un nieto de Mamá Tingó. No me digas. Reconociendo que la gestión de gobierno del presidente Medina con la Comisión de Titulación había hecho justicia, reconociéndole a los demás nietos de Mamá Tingó su derecho de propiedad sobre esos terrenos. Qué interesante. Aquí en el programa. Aquí, claro, pero eso es de gran valor, Qué bien, claro, qué bonito. Nieto de Mamá Tingó. Tú hablabas del discurso, ¿sí, Ramón? Sí, claro, el discurso del presidente de la República, que es una rendición de cuentas, pero que es una rendición de cuentas, desde luego, con énfasis en aspectos concretos de la vida de la República Dominicana. ¿Cuáles de esos aspectos tú crees que son, qué sé yo, los más notorios? A mí particularmente me llamó la atención no solamente su rendición de cuentas, sino la proyección de futuro. Sí. La proyección de futuro, que
es lo más importante ahora, para mí. Porque lo que tenemos logrado lo logramos, hay que fortalecerlo, hay que todo eso, ¿verdad? Pero lo que está en el porvenir, para mí es importantísimo, por ejemplo, lo que el presidente habló sobre Montecristi. Montecristi, el puerto de Manzanillo, que hay que convertirlo en lo que es, etcétera, etcétera, y en lo que ha sido históricamente, porque Montecristi, ese puerto de Manzanillo, ese puerto de Montecristi fue puerto internacional. Mientras España, Inglaterra y Francia estaban matándose por todos los lados, Montecristi era el puerto internacional donde se encontraban a negociar. Así es. Porque ellos las rapiñan por todos los lados, pero negociamos aquí, ¿no? Este puerto internacional, aquí no se pelea. Aquí lo que venimos a negociar. Eso fue, lo cuenta Don Juan, en el Caribe Frontera Imperial. Fue ese ahí, en el 1780 y tanto, a finales del siglo XVIII, ese era puerto internacional. O sea que la visión que se tiene de eso que está ahí, que es una riqueza, que es un recurso como lo que es, precisamente lo que está es regresando a esto, que hemos olvidado esto. Y alguien recordaba ayer, eso se lo debemos a Osorio, que dejamos de mirar para allá precisamente. A eso te iba a decir que las devastaciones de Osorio, 1605, 1606, significaron que el cierre de todos los puertos hasta 100 años después. Es decir, tú estás hablando de 1780, claro. O sea, es poquito, porque en aquella cerrazón y tosudez de la Casa de Contratación de Sevilla, que monopolizaban todo el comercio de las Américas, pues cometieron la torpeza de sumirnos en el subdesarrollo. Claro, pero el presidente, además de mencionar Manzanillo, te menciona, no, yo fui a San Pedro invitado por empresarios de allí, para que, y ciertamente San Pedro fue un centro fundamental del desarrollo del país, del capitalismo en la República Dominicana. Y por lo tanto de la cultura como puerto. Y de la cultura. Ahí grandes está escritores, toda músicos. Una riqueza. Y habló de Puerto Plata también, que se trabajará en otro puerto. O sea, hay toda una visión que cuando tú la conectas con otras iniciativas como Punta Catalina, tú dices que hay una visión realmente trascendente del desarrollo del país. Y me gustaría una visión y también una gestión que se traduce en una ejecución exitosa. Porque usted puede tener una visión y ser un iluso, como dice la gente del pueblo, ¿no? El fulano es un iluso, tiene excelentes ideas, pero como decía don Juan, el valor de una idea es la corrección de su concreción. O sea, ¿de qué le sirve a usted una buena idea si usted no la sabe ejecutar bien? Y en este caso se agrega de que hay un diseño, como dices tú, global, bien pulido, que ha sido el resultado del contacto con la gente, pero también una excelente ejecución. Ramón, yo me recordaba mucho de ti, porque tú, en tu condición primigenia de maestro, y recuerdo que hemos hablado mucho también de aquel planteamiento de Hostos, recogido por don Juan, de que la política es pedagogía. El presidente, su discurso, tenía una clara vocación pedagógica. Podemos partirlo en tres el discurso. El inicio, donde el presidente, con una humildad necesaria, reconoce que los grandes éxitos que ha tenido la República Dominicana, crecimiento de un 7%, 770.000 empleos, 1.600.000 niños, jornada escolar extendida, el 911 con el 74% de la población, el 76% de nuestra población con seguro médico, los 53.000 títulos de los que mencionaba Sergio. Todo eso no es la labor del gobierno, ni de él, Danilo Medina, sino la labor de todo un pueblo que ha sabido unirse en torno a un programa de gobierno que ha ido en sintonía con las necesidades y con el quehacer cotidiano de la gente. Es decir, esto es una obra colectiva. Ese reconocimiento primero, que pudiera entenderse como una expresión de la humildad del presidente de la República, es una gran verdad, una gran verdad. Desde un principio el presidente dice que juntos hemos construido, juntos revela que juntos podemos. Y naturalmente eso eleva la autoestima de nuestro pueblo, nuestra capacidad de hacer cosas, porque usualmente se nos ha castigado
con que no podemos hacer las cosas, que somos un pueblo incompetente, que la mezcla racial nos hace, el clima, todas estas cosas que han conspirado contra nosotros para decirnos que no somos capaces de desarrollarnos como los países nórdicos, fríos, donde hay muchos blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Presidente, juntos podemos. Luego hace un recorrido por la obra de gobierno que incluye una proyección a futuro de los compromisos que vamos a seguir asumiendo y termina también como comenzó, de que estamos logrando vencer el sálvese quien pueda, porque ahora se nos quiere convencer de que nada más actual que el sálvese quien pueda, en la promoción del individualismo, de la insolidaridad, de que usted no comparte con su vecino, de que usted no se reúne en el barrio, de que usted como ciudad, como provincia, como país puedan tener estrategias comunes, sino que estamos venciendo el sálvese quien pueda por el junto podemos. Y eso tiene un gran valor pedagógico, Ramón, porque todo esto, ¿cómo ha sido posible? Como decía el presidente, y ahí vuelvo al carácter pedagógico, estas cifras, muy probablemente, como tú apuntabas al principio, Ramón, el pueblo las conoce, porque el pueblo ha sido constructor de ellas. O sea, ¿cómo yo le voy a informar a la población cuando estamos rindiendo cuenta todos los días y cuando ella es protagonista? Nada mejor para informar que usted ser parte, porque al ser usted parte, pues usted tiene la información. Entonces, una rendición de cuentas cotidiana como la venimos haciendo, ahí en ese momento tenía un carácter más bien simbólico, formal, ¿verdad? Pero lo importante eran los porqués. Y el presidente lo estableció y lo mencionó varias veces. Lo importante es el porqué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos haciendo esta política en salud, en educación? Para que todos podamos llegar a la conclusión que lo estamos haciendo por cariño a la gente, por amor al prójimo. Es por eso, es decir, ¿cuál es la razón fundamental para que entendamos por qué de la voluntad del gobierno? Entonces, yo pienso que fue un discurso esencialmente de vocación pedagógica, porque así debe hacerlo un líder político. Un líder político tiene que ser un maestro, aprovechar las ejecutorias, la cotidianidad, para enseñarle a la gente y que la gente se redescubra en su obra diaria, en su cotidianidad. De modo que para mí tiene ese valor. Lo segundo, evidentemente, una exposición muy sucinta de todo lo que ha sido la obra, de lo que ha ocurrido en nuestro país, que somos un país que todo el mundo nos mira con admiración. Somos un país admirado, respetado en todo el mundo y más aún en América Latina, porque contrario a al desempeño de las economías en el mundo, la República Dominicana ha venido creciendo con robustez en todo el territorio nacional y en todos los sectores de la vida nacional. Es decir, estamos gobernando para el más pequeñito de los dominicanos y dominicanas, el más humilde de los dominicanos, hasta el más grande empresario. Es decir, tenemos un gobierno que tiene una vocación de reconocer los derechos de todos y de todas. Cuando decimos gobernamos por y para la gente, lo estamos demostrando, no es una frase, no es un eslogan y mucho menos un hashtag para participar en las redes sociales, sino que estamos conduciendo políticas que benefician a toda la población. Por eso, contrario a lo que, y aquí aprovecho y hago una pequeñísima digresión, contrario a lo que señalaba un tal observatorio de Funglode, de que los gobiernos, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, era un gobierno solo favorable a los pobres, y que el PRM tenía y se había ganado la simpatía de la clase media. No sé de qué manera el PRM podía ganarse, qué ha hecho el PRM para ganarse la ilusión y la simpatía de la clase media. Nuestro gobierno, y ahí está demostrado en este discurso y en nuestras ejecutorias, nuestro gobierno ha venido teniendo políticas para todos los sectores de la vida nacional. Yo digo y menciono, el Consejo Nacional de Competitividad, ¿a quiénes reúne? Reúne a todo el empresariado de la República Dominicana. No son a los pobres los que van a Palacio a reunirse en el Consejo Nacional de Competitividad, sino son los empresarios que están invirtiendo sus capitales, que están invirtiendo su talento para crear riqueza y también crear empleo. Con ellos estamos destrabando, resolviendo situaciones que limitan, que entorpecen el flujo que debería tener sus negocios. Pero cuando nosotros establecemos la jornada escolar extendida, cuando compras y contrataciones a través del portal transaccional que los ciudadanos y ciudadanas pueden licitar para vender a
al Estado, ¿qué estamos propiciando? Estamos propiciando un ensanchamiento y un fortalecimiento de la clase media. Cuando recibimos el gobierno en el 12, teníamos 19.000 proveedores. Lo multiplicamos por 4, 77.000 proveedores. ¿Esos proveedores del Estado qué son? Son clase media. Son clase media. Entonces también estamos favoreciendo a la clase media. Cuando mejoramos los salarios de los maestros activos a 50.000, 60.000 pesos. ¿Qué es un maestro que gane 60.000 pesos si no clase media? Cuando mejoramos los salarios de los médicos, de las enfermeras, de los bioanalistas, ¿a quiénes estamos favoreciendo? Estamos favoreciendo a aquellos profesionales que también pertenecen a la clase media. Cuando elevamos el salario mínimo de los agrónomos a 35.000 pesos, ¿a quién estamos favoreciendo? A un agrónomo, a un profesional de la clase media. Entonces, tenemos políticas para cada uno de esos sectores. Entonces, el discurso permitió ver en toda su dimensión cómo nuestras políticas han venido abarcando a todas las clases sociales de la República Dominicana y a todo el territorio nacional. Pero al mismo tiempo, el presidente, como tú señalabas, Ramón, presentó proyectos importantes, ¿no? En el caso de la seguridad social y en el caso de las pensiones, porque iniciamos un proceso de reforma del sector salud, proceso de reforma del sector salud que estableció el papel normativo del Ministerio de Salud, el papel ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, que incluyó mejoras salariales para todos los servidores en el sector salud, pero que también tenía que ver con el desempeño de otras instituciones que se solapaban. Entonces, ese proceso de reforma ahora adquiere un nuevo empuje con los dos proyectos de leyes que se presentan. En primer lugar, la disolución del IDSS y de que todas sus pertenencias, sus activos, pues pasen a otras instituciones del Estado donde deberían estar. Es una reforma propia del sector salud. Lo segundo es la eliminación de los recargos y moras que muchas empresas e instituciones del Estado habían acumulado, que lo llevaban a una situación de default y no podían entonces asegurar o tener bajo cobertura de salud a sus empleados. Eso va a permitir, solamente eso, una reafiliación de cerca de 150.000 servidores públicos, servidores o ciudadanos también. Y si agregamos a sus familiares, podríamos tener un nuevo total de 400.000 personas. Es decir, esos 150.000 más sus familiares redondean, se ha calculado, unos 400.000. Pero por otro lado, también esta iniciativa que anunció el presidente de la República va a significar una reducción de las comisiones de las AFP, de las administradoras de fondos de pensión, que va a significar un ahorro de cerca de 40.000 millones de pesos en un plazo de tiempo para las personas pensionadas, lo que va a significar mejores pensiones también. Es decir, también hemos tenido una iniciativa en ese sentido de cara a las personas mayores de 60 años. Pero con el caso de los jóvenes que se están preparando, nuestra juventud se está preparando, se está formando, una iniciativa que tiene un carácter piloto para ver si funciona, porque las cosas hay que probarlas, las cosas hay que ensayarlas, no lanzarse de bruces, ¿no? con el entusiasmo. Unos 5.000 empleos en el que el Estado va a aportar el salario con la garantía de que el empresario va a tener en su empresa durante 2 años a ese joven. La virtud que tiene esto ya se ha demostrado no solo en Alemania, sino también en otros países del norte de Europa, de que cuando usted forma a un joven dentro de la empresa, sus calificaciones, al hecho de estar participando en la misma empresa, pues se hacen mucho más ajustadas, mucho más, digamos, vinculadas a la labor que está desempeñando. Por lo tanto, un beneficio para la empresa y un beneficio para este joven que está aprendiendo, que no va a aprender nada que no vaya a necesitar. Ayer un especialista, un futurista, Pito Divari, decía que la tragedia de lo que tenemos con la evolución, con la rapidez que va evolucionando el conocimiento, que cerca del 50% del conocimiento y de las skills, de las capacidades, las destrezas, correcto, que adquiere un joven en su formación, cuando termina ya son totalmente innecesarias o están sobrepasadas por la rapidez de cómo avanza el conocimiento, ¿no? Quedan obsoletas. Obsoletas, exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Políticas a futuro
a favor de las personas mayores, adultos mayores, igualmente hacia los niños. Y por otro lado, tú mencionabas el asunto del puerto de Manzanillo, de la expansión, la reconversión del puerto de Manzanillo, de manera de facilitar a una zona tan fuertemente agroexportadora como es el Cibao y la línea noroeste, para que puedan exportar sus productos. Así es. Bueno, básicamente usted mencionaba el tema al final de cómo el discurso volvió a resaltar y a conectar en un ánimo colectivo con el pueblo dominicano. Pero también esa última parte me pareció, y lo he visto varias veces, más un compromiso con el mantenimiento de logros que hemos tenido, que son significativos. Por ejemplo, la reducción de la pobreza extrema, sí, que estaba en un 10%, casi 9.9, y bajó a un 3%. Sí. O la reducción de la pobreza en el sector rural, que estaba casi en un 50%. Estamos hablando de que la mitad de nuestros campesinos eran pobres, sí, y pasó de un 50% a un 25%. Así es. Entonces, cuando veo ese discurso, esa última parte, me parece más un compromiso para evitar que una persona que salió de la pobreza, pero está en una situación de vulnerabilidad, recaiga otra vez. O sea, son conquistas que tenemos, pero que de no seguirse ese mismo patrón, y tengo que reconocer que cuando uno ve el programa de gobierno de Danilo, uno comienza a ver las ejecutorias, uno puede ver variación en números. Se querían 10 millones de turistas, pero estamos en 7. Se querían 100.000 títulos, pero estamos en 53, porque una cosa es la implementación, pero cuando la comparamos no con el programa escrito, sino con lo que se había hecho antes, es titánico. Sí. Entonces, todavía queda fortalecer esas conquistas y todavía queda completar eso que se ha hecho, que ha sido más que toda la historia, y me parece que hay un compromiso en esa parte del discurso con mantener eso. Entonces, la oposición lo ha visto como un tema reeleccionista, en un fetiche de la Constitución, sin entender que eso es Constitución. O sea, cuando se garantizan derechos, yo estoy garantizando la Constitución. Y respetándola. Y respetando la Constitución. Así es. Entonces, esa parte del compromiso con el mantener esas conquistas, me gustaría escuchar más o menos, ya que usted está tan cercano a Danilo, Danilo es cercano a todos, pero usted tiene su opinión particular sobre eso. Sí, ciertamente es un compromiso, una reiteración de un compromiso, porque el presidente de la República, al mencionar todos estos logros que se han alcanzado, pues nos está enseñando de que si son nuestras conquistas, tenemos que defenderlas. Tenemos que defenderlas. Si son conquistas, que nuestro pueblo tiene que defenderlas. Entonces usted tiene que buscar la manera de blindarlas de manera, y para blindarlas, ahí viene la labor pedagógica. Cuando usted empodera a un pueblo que pueda entender qué fue lo que logró, cómo lo logró, entonces a ese pueblo difícilmente usted puede derrotarlo. Porque está empoderado, tiene el poder, tiene la fortaleza, sabe lo que pudo conseguir, sin mucho alarde, con un programa de gobierno. Yo recuerdo estos mercadólogos tradicionales que descalificaban a Danilo Medina temprano, en el 10, en el 11, de que aquí este es un pueblo tonto, decían, ¿no?, los mercadólogos, que tienen una sola neurona, consideraban, y que este pueblo es con una bachata y con una tontería y con una frase hueca y tal cosa, y que así es que se moviliza este pueblo, ¿no? Y Danilo demostró que era posible ganar unas elecciones. Eso fue lo primero que le enseñó, que era posible ganar unas elecciones con un programa de gobierno, poniendo a la gente a razonar, poniendo a la gente a escribir junto con él, porque esos encuentros que él fue haciendo, previo a la presentación de su candidatura, fue recoger el sentir de la población y ese sentir plasmarlo en un programa de gobierno, que era posible con ideas, con propuestas, ganar un proceso electoral. Y luego, ¿qué es lo que ha sido? Que el programa de gobierno ha sido la guía de las ejecutorias de gobierno. Usted toma el programa de gobierno y ve nuestras ejecutorias y usted ve una clara línea de mando desde el programa de gobierno hacia las ejecutorias,
que se conocen también como metas, ¿no? Tenemos un espacio de coordinación y de evaluación de metas presidenciales. ¿Qué son las metas presidenciales? Son las derivaciones concretas de lo que se postuló y se planteó y que la gente dijo que está contenido en el programa de gobierno. De modo que esa referencia que tú hacías, Sergio, del compromiso reiterado del presidente, no es más que la validación de ese proceso que se origina con eso mismo, la profunda convicción, creencia de que nuestro pueblo sabe lo que quiere, y tiene la capacidad para razonar, porque lo que se ha querido en todo esto es negarle la capacidad de razonamiento al pueblo dominicano. Nuestro pueblo es capaz de saber lo que quiere, de diseñar la política para poder alcanzar lo que quiere y tener el tesón, la inteligencia para ejecutarlo y conseguirlo, como se revela en esta rendición de cuentas que hizo el presidente de la República. Veo el discurso del presidente como una gran convocatoria. También. Hay una convocatoria sí, a toda la sociedad y a sectores concretos de la sociedad. Sí. A mí me parece, por ejemplo, que el aumento de los sueldos, el sueldo mínimo en la administración pública, quiere dar un ejemplo. Miren, tenemos sueldos de 5.200 pesos. Esto no puede ser, vamos a llevarlo a 10.000. Sí. Tenemos sueldos, etcétera, etcétera. Es para mí una convocatoria a los demás sectores que tienen incluso un mayor peso en términos de la fuerza laboral a la que emplean, porque el Estado son 500.000 empleados. 600.000. Pero el resto de la sociedad, estamos hablando de 3 millones de empleados. Claro. ¿Entiendes? Que es lo que tiene el empresariado. O sea, donde tenemos que ir a ver que está el grueso de la gente trabajadora, está en la empresa privada. Entonces, hay una convocatoria también. Señores, miren, para que esto pueda seguir creciendo, para que esto pueda seguir por donde va, tenemos que mantener el mercado, desarrollar el mercado, el consumo, garantizar que la gente pueda consumir. El Estado se sacrifica con esto, por favor, sigan ustedes, acompáñennos en esto. Es un llamado a acompañar al Estado, al gobierno en esta labor. Y creo que lo ha recibido incluso de esta manera, porque oí a Pedro Brache decir, nos sentimos tomados en cuenta, nos sentimos consultados, etcétera. Y bueno, y esa visita que acaba de hacer el CONEP al presidente, ¿no? Expresarle su satisfacción al presidente. Por el discurso, hay una convocatoria a los sectores, claro que sí, a los empresarios, pero también al pueblo. En el imaginario popular, Ramón, y tú lo recuerdas bien, está aquella explicación, también pedagógica, de parte de don Juan, al decir que miremos el salario 13. ¿Qué significa el salario 13? ¿Por qué la gente está tan contenta en diciembre? ¿Por qué el comercio está contento? ¿Por qué el fabricante está contento? Porque hay más dinero en circulación, la gente tiene más poder de compra. En lugar de tener los 20.000 pesos que gana mensual, ese mes tiene 40, entonces puede comprar. Entonces ahí está, en el imaginario popular está. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho, Ramón? Desde el inicio del gobierno, lo que hemos hecho es aumentar la capacidad de demanda de bienes y servicios de la población, porque el presidente lo entendió muy claro desde hace mucho tiempo, de que un empresario no puede vender si no tiene gente que le pueda comprar. Ahí está. Lo que crea empleo no es el ahorro del empresario, eso es un mito, de que al empresario hay que propiciar las condiciones para que tenga mucho ahorro y entonces pueda invertir. El empresario no invierte por más ahorro que tenga, sino por más demanda que tenga. Entonces, si tiene un conglomerado de ciudadanos, que les gusta llamarle consumidores, pero son ciudadanos que tienen capacidad de compra, pues el empresario tiene entonces la vocación de invertir. Desde un principio que llegamos al gobierno, Ramón, aumentamos salario de maestros activos, maestros pensionados. Recordemos que los maestros pensionados se puso como mínimo 15.000 pesos. Se aumentaron a todos los maestros, de inicial y básica en promedio 97%. O sea, se aumentó un 97% de lo que tenían en el 12. De media un 103%. Se aumentaron a los médicos, bioanalistas, enfermeras, aumentamos a los agrónomos, militares, policías, pero agreguemos a esto, jornada escolar extendida es un aumento del ingreso real de las familias trabajadoras.
¿qué significa el seguro de salud? De que usted no tiene que, se disminuye el gasto de bolsillo. La ampliación de la oferta de medicamentos a precios razonables a través del Promese. 2.400 millones de pesos el año pasado, precisamente por esa capacidad, porque el Estado tiene un poder de mercado a la hora de negociar y poder adquirir medicamentos, se le ahorró al pueblo dominicano. Es decir, todas nuestras políticas han ido encaminadas a lograr simultáneamente dos cosas. Aumento la capacidad de demanda del pueblo dominicano, por lo tanto, aumento las oportunidades de crecimiento de todas las empresas de la República Dominicana. Eso es lo que explica esa política tan sencillita que se formula en esa frase. Si el empresario tiene gente que le compra, entonces él puede vender. Esa sencilla filosofía es la que ha permitido que nuestro país crezca un 7%. Que crezca un 7%. ¿Por qué? Porque hay verdaderos estímulos, hay una gestión correcta desde arriba de la economía. Entonces, ciertamente sí, Ramón, es una convocatoria. Es una convocatoria para que la gente entienda. Y ahí están los datos. Fíjense, ¿por qué la economía dominicana está funcionando bien? Porque tiene digamos, una buena inspiración. Es decir, hay una gestión correcta. Cuando el presidente invierte a través de la democratización del crédito 180.000 millones de pesos, ¿qué es lo que está fomentando? La capacidad de esos negocios de aumentar su producción, pero también de sus ingresos, de que pueden prosperar. Entonces todo esto tiene un efecto virtuoso. Y eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente dice, no sabemos qué es lo que ha pasado en República Dominicana. Venga que se lo vamos a explicar. Vengan para que ustedes vean la cotidianidad. Como tú decías, Ramón, esto es un plan muy bien pensado. Muy bien pensado. Las ejecutorias de gobierno se sostienen en un plan muy bien pensado, pero también muy bien ejecutado. Y esa ejecución tiene que ver con la cultura del detalle también. Claro, por supuesto. Porque dice que el diablo está en los detalles. Y yo creo que es así. El presidente tiene una condición bastante rara, porque él es una persona disciplinada, pero también es una persona con una profunda vinculación y convicción social. Entonces, esa disciplina, ese método, le permite, por ejemplo, algo que parece tan elemental como el analfabetismo, que en la medida que se ejecutan esos planes, se está eliminando el analfabetismo, pero también el detalle de estar eliminando los fogones, sí, pero también el detalle de estar eliminando los pisos de tierra, sí, que parece insignificante, pero no es posible hablar de desarrollo cuando tenemos tantas casas con pisos de tierra. Y una contribución a la salud, porque cuando usted elimina un piso de tierra y elimina el uso de carbón para cocinar los alimentos, usted está evitando elementos que dañan la salud de esas familias en particular, y también está protegiendo el medio ambiente. Es así. ¿Y qué hay en eso de estar dispuesto a pagar el precio que sea para seguir sirviéndole al país? Yo pienso que es una declaración, muchos lo han visto como... Sí, muchos han visto eso en una pose o una postura reeleccionista, mesiánica. Muchos lo han visto así, pero no es así. Es de Ramón. Combate. De combate, Ramón. No solo nuestros militares, son los dueños de la expresión todo por la patria. En nuestros cuarteles y nuestros militares dicen todo por la patria. Nosotros estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por la patria. Y los políticos no. Bueno, pero queda la visión del servicio. Por eso digo lo del servicio. Es decir, un político con el compromiso que tú mencionabas, Sergio, de Danilo Medina, a mí me resulta absolutamente natural que él dijera eso ahí, en ese mar. Yo no veo ninguna pose reeleccionista, ni mesiánica, ni nada, sino con la clásica humildad, acostumbrada humildad de Danilo Medina, simplemente reiterar un compromiso de que aquí estamos dispuestos, como lo decidió a los 20 años, a los 22 o 23 años, de a través de la política servirle a su país. Porque es lo mismo, el político que tiene una vocación de servicio, tiene el mismo compromiso personal, vital, que puede tener un militar o un policía. Pero además es absolutamente... diría yo que transformador, que revolucionario, ver la política como un servicio y ver el ejercicio de gobierno como un servicio. Claro. Servicio, eso es como debe ser. Así es. Que no vive para servir. No sirve para vivir. Decía don Juan, aquella frase
Se nos agotó el tiempo. Por lo que usted me dice, me parece... Pero aclárame eso, Ramón, eso fue un grafiti en Nicaragua. Sí, en Centroamérica, creo que no, fue en Nicaragua, cuando él estuvo después, al año siguiente, después de la jornada del alfabetización. Él lo vio escrito en 1980, 81, en por ahí. algún lugar lo vio escrito. Sí, un grafiti. Y él se tomó la frase. ¿Y qué impacto ha tenido, y qué impacto ha tenido haber traído eso? No vive para servir, no sirve para vivir. La política como servicio. De su exposición y conectando con lo de Juan Bosch, usted me queda la imagen de que ese discurso al final lo que hizo fue contrastar dos visiones. Una visión que viene desde un pesimismo de la intelectualidad dominicana, correcto, que se materializa con la alimentación y la raza, entre otros pensamientos de José Ramón López, de que cree que el pueblo es incapaz de decidir, y una visión que entiende que el pueblo es el capaz de decidir. Y si se fijan, tal vez me quedó más claro con su intervención, esa interpretación y esa negación de la repostulación esconde tal vez la incapacidad que se le entiende que tiene el pueblo de decidir versus la capacidad de servicio que reivindicaba don Juan y sobre todo la creencia en que el pueblo dominicano es un pueblo inteligente. Claro, es así, es así. Lo comparto plenamente, Sergio. Sí, no ya se acabó el tiempo, no hay que agregar nada. ¿Cómo que se dice? Sin desperdicio. Se nos agotó el tiempo, sí, ya me han hecho muchas señas y no quiero seguir violando. No, claro, y más que tú eres jefe aquí, Ramón. ¿Me entiendes? A ti no te luce. A ti no te luce. Gracias a Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del gobierno dominicano y director general de comunicación de la presidencia, que ha estado aquí, bueno, en una conversación como siempre, amenísima. Tú eres fundador de Ojalá, o sea que tampoco es que eres ajeno a esto. Eso es lo que hemos hecho, conversar como siempre. Desde luego ahora de frente a las cámaras y a quienes están detrás de esas cámaras, que es el pueblo dominicano, al pueblo al que nos debemos y el pueblo al que hay que servirle. Tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD, no se mueva de ahí.